Esto no es una coincidencia. Y si te dijera que no llegaste a este video por casualidad, que no fue el algoritmo, que no fue una sugerencia aleatoria, que no fue simplemente otro contenido más perdido entre miles. Tal vez suene exagerado, tal vez incluso incómodo, pero esa incomodidad es exactamente la primera señal. Porque cuando algo nos incomoda espiritualmente, cuando algo nos inquieta por dentro, casi nunca es una coincidencia. Vivimos en una época obsesionada con explicarlo todo, con reducirlo todo a estadísticas, a probabilidades, a patrones digitales. Si algo sucede, es casualidad. Si algo se repite, es tendencia. Si algo nos toca el corazón, es sugestión. Pero curiosamente, cuanto más intentamos eliminar el misterio, más sentimos que algo no encaja. Como si el mundo avanzara demasiado rápido y el alma se quedara atrás, tratando de entender qué está pasando realmente. Y en medio de este ruido, de este cansancio, de esta confusión espiritual, aparece un nombre que no debería estar aquí. Un joven, un adolescente, un chico que amaba los videojuegos, la programación, Internet. Un chico que vivió en el mismo mundo hiperconectado que nosotros, pero que miraba en otra dirección. Su nombre es Carlo Acutis. Y no, su presencia en este tiempo no es una coincidencia. Porque seamos honestos, si Dios quisiera enviar un mensaje hoy, ¿lo haría de la misma forma que hace 1000 años? ¿O elegiría un lenguaje que el mundo moderno pudiera entender? Tal vez por eso Carlo no fue un monje medieval, no fue un ermitaño en el desierto, no fue un teólogo antiguo, fue un joven del siglo XXI, rodeado de pantallas, viviendo en la misma distracción constante que tú y yo. Y aún así, vio lo que muchos no ven. Aquí es donde entra la ironía. Mientras el mundo busca desesperadamente señales en teorías conspirativas, en predicciones catastróficas, en miedos colectivos, Dios parece responder con silencio, o al menos eso creemos. Pero, ¿y si el silencio no es ausencia? ¿Y si es una invitación a mirar con otros ojos? Porque las señales no siempre gritan, muchas veces susurran, y solo quien se detiene logra escucharlas. Carlo Acutis no gritó, no buscó fama, no intentó convencer a nadie con discursos largos, simplemente vivió. Y en su forma de vivir, dejó una huella que hoy, curiosamente, comienza a despertar a miles de personas en todo el mundo. Personas que sienten que algo no está bien, pero no saben qué. Personas que presienten que estamos en un momento decisivo, pero no logran explicarlo. Personas como tú, que quizás llegaron aquí sin saber por qué. Este video no es para convencerte de nada, es para despertarte. No vamos a hablar solo de milagros, ni solo de santos, ni solo de historia. Vamos a hablar de señales, de conexiones invisibles, de preguntas que evitamos porque nos obligan a mirar hacia adentro, porque cuando Dios quiere hablar, rara vez lo hace de forma obvia. Prefiere tocar el corazón, no imponer respuestas. Tal vez por eso Carlo Acutis se convierte en un espejo incómodo de nuestro tiempo. Un joven que entendió algo que muchos adultos olvidaron. Que la tecnología no es el problema, sino el vacío espiritual que intentamos llenar con ella. Que el ruido no apaga la verdad, solo la oculta, y que incluso en medio de un mundo distraído, Dios sigue actuando, sigue llamando, sigue enviando señales. Así que antes de avanzar, te hago una pregunta sincera. ¿Y si esto no es solo un video? ¿Y si este momento, esta inquietud que sientes ahora mismo, esta sensación de que algo se está acomodando dentro de ti, es parte de algo más grande? No respondas rápido. Las respuestas apresuradas suelen ser las más vacías. Quédate, escucha, observa. Porque al final de este recorrido, quizás descubras que la señal que estabas esperando no estaba afuera, sino dentro de ti.
y que Carlo Acutis no aparece en nuestro tiempo por casualidad, sino porque este tiempo lo necesita. Antes de continuar, si sientes que este mensaje ya empezó a tocar algo en tu corazón, deja tu valeu de mais. El botón está aquí abajo, en forma de corazón. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas que también necesitan despertar. Algo cambió en el mundo y no ocurrió de golpe. No hubo una alarma, no apareció un aviso en la pantalla diciendo «A partir de hoy todo será distinto». El cambio fue silencioso, progresivo, casi invisible. De pronto, la prisa se volvió normal, la ansiedad cotidiana, el cansancio permanente. Vivimos conectados todo el tiempo, pero cada vez más desconectados por dentro. Y aunque muchos no lo digan en voz alta, algo dentro de ellos sabe que esto no es natural. Nunca habíamos tenido tanta información y nunca habíamos estado tan confundidos. Noticias constantes, opiniones enfrentadas, verdades a medias, miedos amplificados. Todo ocurre al mismo tiempo y nuestra mente no descansa. Pero el problema no es solo psicológico, es espiritual, porque cuando el alma no encuentra sentido, busca distracción, y cuando no encuentra respuestas profundas, se conforma con ruido. En este contexto, hablar de señales parece extraño. El mundo moderno prefiere pruebas, datos, explicaciones rápidas. Sin embargo, la historia espiritual de la humanidad siempre fue guiada por señales, no señales espectaculares todo el tiempo, sino momentos, personas, situaciones que aparecen justo cuando más se necesitan. El problema es que estamos tan ocupados mirando pantallas, que ya no miramos los signos. Las antiguas generaciones esperaban señales del cielo. Hoy esperamos notificaciones. Antes se buscaba silencio para escuchar a Dios. Hoy se evita el silencio porque confronta, y en medio de esta huida constante hacia afuera surge una sensación compartida por millones, la de estar perdiendo algo esencial, aunque no sepamos exactamente qué. Esa sensación no es debilidad, es intuición espiritual. Vivimos en una época que se burla de la fe, pero al mismo tiempo tiene hambre de sentido. Se ridiculiza lo sagrado, pero se idolatra cualquier cosa que prometa alivio rápido. Se niega a Dios, pero se cree en energías, en algoritmos, en destinos impersonalizados. Es una contradicción profunda, y toda contradicción sostenida por mucho tiempo termina explotando por dentro. Aquí es donde las señales cobran importancia, porque una señal no obliga, propone, no invade, invita. Y cuando una señal aparece, no lo hace para asustar, sino para despertar. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que aprendimos a ignorar su lenguaje. Un lenguaje que no grita, que no compite con el ruido, que espera ser buscado. Este mundo moderno se siente poderoso, pero está frágil. Se siente libre, pero está atado a estímulos constantes. Se siente informado, pero está desorientado, y en ese escenario, cualquier figura espiritual auténtica se vuelve incómoda, porque nos recuerda que el problema no está afuera, sino adentro, que no necesitamos más velocidad, sino más profundidad. Por eso, cuando hablamos de nuestro tiempo, no hablamos solo de fechas o de tecnología, hablamos de un momento interior de la humanidad, un momento donde muchos sienten que algo debe cambiar, pero no saben cómo, donde hay progreso material, pero retroceso espiritual, donde se habla de todo, menos de lo esencial. Y cuando lo esencial se olvida, las señales comienzan a multiplicarse. No todos las ven, no todos quieren verlas, porque ver una señal implica responsabilidad. Implica preguntarse qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, qué sentido tiene todo esto. Y esas preguntas, aunque necesarias, incomodan. Por eso es más fácil seguir deslizando la pantalla, seguir avanzando sin detenerse, seguir llamando coincidencia a lo que podría ser una llamada. Este mundo no está perdido, está distraído,
Y un mundo distraído no necesita más entretenimiento, necesita despertar. Necesita testimonios vivos, necesita ejemplos silenciosos, necesita recordar que la fe no pertenece al pasado, sino que responde a las heridas del presente. Y cuando una figura aparece exactamente en este punto histórico, no lo hace por azar. Tal vez por eso, antes de hablar de Carlo Acutis, era necesario entender el escenario. Porque las señales no existen en el vacío. Aparecen cuando el contexto las reclama. Y nuestro tiempo, con todo su ruido, su cansancio y su vacío, está pidiendo algo más profundo, algo verdadero, algo que no se consuma rápido, sino que transforme. Si este contenido te está ayudando a mirar la realidad con otros ojos, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo permite seguir creando mensajes profundos, sin ruido, sin prisas, para quienes sienten que este tiempo necesita más luz. Cuando se menciona el nombre de Carlo Acutis, muchos piensan inmediatamente en un título atractivo: el santo de Internet, el influencer de Dios, el joven genio de la fe. Pero esas etiquetas, aunque llamativas, se quedan cortas. Porque Carlo no fue un concepto, fue una persona real, un chico de carne y hueso, con gustos sencillos, con amigos, con sentido del humor, con una vida aparentemente normal. Y precisamente ahí comienza lo verdaderamente desconcertante. Carlo nació en un mundo muy parecido al nuestro, un mundo acelerado, tecnológico, lleno de estímulos. Jugaba videojuegos, usaba computadora, sabía programar, entendía Internet como pocos de su edad. No rechazó la modernidad, la comprendió, y tal vez por eso su historia incomoda tanto, porque demuestra que el problema no es el mundo moderno, sino la manera en que elegimos vivir dentro de él. Desde pequeño, Carlo mostraba algo distinto, no una santidad artificial, no una rigidez religiosa, sino una sensibilidad profunda. Tenía una capacidad poco común para detenerse, para observar, para escuchar. Mientras muchos buscan distraerse para no sentir, él buscaba silencio para comprender, y en ese silencio fue encontrando una certeza que marcaría toda su vida. La Eucaristía no era un símbolo, era una presencia viva. Carlo solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo. No lo decía como una frase bonita, lo vivía. Para él, la misa no era rutina, era encuentro. En un mundo donde todo se consume rápido, Carlo apostó por permanecer frente al sagrario, permanecer fiel a lo esencial, permanecer atento a lo invisible. Y eso, para un adolescente del siglo XXI, es profundamente revolucionario. No fue un joven aislado del dolor. Conocía el sufrimiento, veía la pobreza, se preocupaba por los demás, ayudaba a personas sin hogar, defendía a compañeros que sufrían bullying, usaba sus conocimientos tecnológicos para evangelizar, no para exhibirse. Nunca buscó protagonismo, nunca intentó impresionar. Simplemente hacía lo que creía correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo alguien tan joven, en medio de tantas distracciones, logró una fe tan profunda? La respuesta no está en algo extraordinario, sino en algo que muchos olvidaron: coherencia. Carlo vivía lo que creía. No separaba su vida cotidiana de su vida espiritual. Para él, Dios no era un tema del domingo, era una presencia constante. Cuando enfermó gravemente, no se rebeló, no dramatizó, no se victimizó. Ofreció su sufrimiento por la Iglesia y por el Papa. Palabras que, en boca de un adolescente, parecen imposibles, pero en Carlo eran auténticas, porque su fe no era prestada, era personal. Y esa autenticidad es lo que hoy sigue tocando corazones. Reducir a Carlo Acutis a el santo de Internet es perder lo esencial. Él no santificó la tecnología, santificó el uso del tiempo, no rechazó el mundo, lo atravesó con sentido.
Y eso lo convierte en un espejo incómodo para nuestra generación, porque nos muestra que sí es posible vivir conectados, sin estar vacíos, que sí es posible usar la tecnología sin perder el alma. Carlo no fue perfecto, no fue un superhéroe, fue un joven que eligió mirar más allá, que entendió que la verdadera libertad no está en hacer todo lo que uno quiere, sino en saber para qué vive. Y cuando una vida tan breve deja una huella tan profunda, no estamos frente a una casualidad, sino frente a un mensaje. Tal vez por eso su figura resurge con tanta fuerza hoy, porque no pertenece solo al pasado reciente, pertenece a este momento exacto, a un tiempo que necesita recordar que la santidad no es huir del mundo, sino vivir en él con los ojos abiertos y el corazón despierto. Si la historia de Carlo Acutis te está tocando el corazón y sientes que su ejemplo dice algo a tu propia vida, deja tu valeu de mais. El botón está aquí abajo, en forma de corazón. Tu apoyo ayuda a que este mensaje siga llegando a más personas. Hay una pregunta que comienza a surgir cuando se observa con atención la historia de Carlo Acutis. Una pregunta que no se puede ignorar por mucho tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué su nombre empieza a resonar con más fuerza precisamente en este momento? ¿Por qué su figura toca corazones en una época tan distinta a la suya y al mismo tiempo tan parecida? Cuando una historia reaparece con insistencia, no lo hace por nostalgia, lo hace por necesidad. Las señales no llegan cuando todo está en orden, llegan cuando algo se está desajustando. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad se alejó demasiado de lo esencial, surgieron voces silenciosas que recordaron el camino. No siempre fueron líderes poderosos. Muchas veces fueron personas simples, jóvenes, invisibles para el sistema, porque las señales verdaderas no buscan imponerse, buscan ser reconocidas. Nuestro tiempo vive una paradoja evidente. Nunca se habló tanto de libertad, y nunca hubo tanta esclavitud interior. Libertad para elegir, pero no para descansar. Libertad para expresarse, pero no para callar. Libertad para consumir, pero no para detenerse y preguntarse por qué. En este escenario, una vida como la de Carlo Acutis se vuelve una señal incómoda, porque contradice la lógica dominante. Carlo aparece como respuesta a un mundo saturado de estímulos, pero hambriento de sentido. Mientras muchos jóvenes crecen sin referentes claros, él muestra que la fe no es una limitación, sino una dirección. Mientras el mundo dice que creer es cosa del pasado, su vida demuestra que la fe puede ser profundamente actual, y esa coherencia, en tiempos de confusión, se convierte en señal. No es casualidad que Carlo haya vivido justo en el inicio de la explosión digital. No es casualidad que entendiera Internet como una herramienta, no como un refugio. No es casualidad que su mensaje central fuera la Eucaristía, el lugar del silencio, de la presencia, del encuentro real. En un mundo virtualizado, Dios responde con una presencia concreta. Y eso, para quien quiere ver, es una señal clara. Las señales no siempre anuncian catástrofes, a veces anuncian oportunidades, oportunidades de volver, de corregir, de despertar antes de que el vacío se vuelva irreversible. Y cuando una señal es ignorada, suele repetirse con más fuerza. Por eso Carlo no es solo una figura devocional, es una advertencia suave, un recordatorio de que todavía estamos a tiempo. Muchos se preguntan si estamos viviendo los últimos tiempos. Tal vez la pregunta correcta no sea esa. Tal vez la verdadera pregunta sea si estamos viviendo tiempos decisivos, momentos en los que cada persona debe elegir entre seguir distraída o empezar a mirar con profundidad, porque las señales no obligan, pero exigen respuesta, y no responder también es una forma de decidir. Carlo no vino a anunciar miedo,
vino a anunciar claridad. Su vida dice, sin palabras, que se puede vivir de otra manera, que no todo está perdido, que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una coherencia cotidiana, que incluso en medio del caos es posible vivir con paz interior. Y cuando un mensaje así aparece justo cuando más se necesita, no estamos frente a una coincidencia. Tal vez por eso tantas personas sienten algo especial al conocer su historia. No porque sea espectacular, sino porque es verdadera. Porque toca una herida abierta de nuestro tiempo. Una herida que no se cura con más información, sino con sentido. Y las señales auténticas siempre apuntan al sentido, no al espectáculo. Este momento histórico está lleno de ruido, pero también de llamados. Llamados suaves, casi invisibles, que solo perciben quienes se atreven a bajar el ritmo. Carlo Acutis es uno de esos llamados. No el único, pero sí uno profundamente claro. Ignorarlo es posible, escucharlo, transformador. Por eso la pregunta no es solo por qué Carlo aparece ahora. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta señal? Porque reconocer una señal implica asumir que algo en nuestra vida necesita alinearse, y esa decisión, aunque silenciosa, puede cambiarlo todo. Si este contenido te está ayudando a comprender las señales de nuestro tiempo con más profundidad, te invitamos a convertirte en miembro del canal. Tu apoyo hace posible seguir creando contenidos que despiertan, que invitan a pensar y que no se pierden en el ruido. Cuando se habla de milagros, muchas personas imaginan algo inmediato, espectacular, casi cinematográfico. Esperan luces, sonidos, cambios visibles al instante. Sin embargo, los milagros auténticos rara vez se presentan de esa forma. A lo largo de la historia de la fe, los verdaderos milagros han sido muchas veces discretos, silenciosos y profundamente personales. Y en el caso de Carlo Acutis, ocurre exactamente eso. Los milagros atribuidos a su intercesión no buscan impresionar, buscan confirmar. No son exhibiciones de poder, son señales de sentido, porque un milagro, antes de ser un evento extraordinario, es un mensaje, y todo mensaje necesita ser leído con el corazón atento, no solo con la razón curiosa. De lo contrario, se convierte en simple anécdota. Carlo nunca persiguió milagros en vida, nunca habló de prodigios, ni prometió curaciones. Su foco estaba en algo mucho más profundo, la relación viva con Dios. Paradójicamente, es justamente esa humildad la que hace que los milagros aparezcan después. Porque cuando una vida está alineada con lo esencial, se vuelve un canal. No por mérito propio, sino por disponibilidad. Los casos reconocidos por la Iglesia, relacionados con la intercesión de Carlo Acutis, no son solo historias clínicas que cambiaron de rumbo. Son relatos de familias tocadas, de corazones transformados, de fe renovada. Y aunque la sanación física suele ocupar los titulares, muchas veces el milagro más grande ocurre en silencio, cuando una persona vuelve a creer, vuelve a esperar, vuelve a orar. Aquí aparece un punto importante. El mundo moderno acepta el milagro solo si puede ser medido, comprobado, documentado. Pero ignora los milagros interiores, porque no caben en estadísticas. Nadie mide una conciencia despertando, un perdón concedido, una fe reconstruida. Y sin embargo, esos milagros son los que realmente sostienen la vida. Los mensajes ocultos en los milagros de Carlo no están en el qué sucede, sino en el para qué. Cada sanación apunta a algo más grande, a una invitación a volver a lo esencial, a recordar que la fe no es un recurso de emergencia, sino una forma de vivir, que Dios no interviene solo cuando todo falla, sino que está presente incluso antes de que pidamos. En este sentido, los milagros no son recompensas para los buenos, ni privilegios para unos pocos.
Son señales pedagógicas, enseñan, orientan, llaman la atención hacia una verdad que el mundo intenta olvidar, y cuando aparecen alrededor de una figura joven, sencilla y cercana como Carlo, el mensaje se vuelve aún más claro. La santidad no está reservada para unos cuantos elegidos, está al alcance de quien decide vivir con coherencia. Hay personas que buscan milagros para creer, otras creen y por eso reconocen los milagros. Esta diferencia lo cambia todo. Carlo pertenecía al segundo grupo, y por eso, incluso después de su muerte, su historia sigue generando frutos. No porque prometa soluciones rápidas, sino porque invita a una fe madura, profunda, silenciosa. También es importante decirlo con claridad. No todo sufrimiento se resuelve con un milagro visible, y eso no significa ausencia de Dios. Significa misterio. Un misterio que no se comprende desde la lógica, sino desde la confianza. Carlo entendió esto desde muy joven. Por eso pudo ofrecer su dolor sin amargura, sin reproche, sin miedo. Los milagros, entonces, no son el centro de su mensaje, son consecuencia. El centro es la relación viva con Dios. El centro es la Eucaristía. El centro es una vida ofrecida con sencillez. Y cuando ese centro se olvida, los milagros pierden sentido y se convierten en espectáculo. Tal vez el mensaje más oculto de todos sea este. No necesitamos milagros para empezar a cambiar, necesitamos decidir vivir de otra manera. Y cuando esa decisión se toma con sinceridad, muchas cosas comienzan a transformarse, por dentro y por fuera. Si este contenido te está ayudando a comprender la fe desde una mirada más profunda y verdadera, te invitamos a convertirte en miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que iluminan sin exagerar y que acompañan sin ruido. Después de escuchar todo esto, surge una pregunta inevitable, una pregunta que ya no se puede esquivar con facilidad. ¿Y si la señal no es Carlo? ¿Y si la señal no es el contexto del mundo? ¿Y si la señal eres tú? Porque llega un momento en el que mirar hacia afuera deja de ser suficiente, y la mirada se vuelve incómodamente interior. Tal vez has sentido últimamente una inquietud difícil de explicar. No es tristeza exactamente, tampoco miedo. Es una sensación de desajuste, como si algo en tu vida no estuviera en su lugar. Sigues cumpliendo responsabilidades, sigues avanzando, sigues funcionando. Pero por dentro hay un silencio extraño, una pregunta sin nombre. Esa sensación no es debilidad, es conciencia despertando. Las señales de Dios rara vez aparecen como respuestas cerradas. Casi siempre aparecen como preguntas que se repiten, preguntas que vuelven cuando todo está en calma, preguntas que no se callan con distracción, preguntas que esperan ser escuchadas. Y cuando esas preguntas llegan, algo dentro de nosotros sabe que ya no se trata de información, sino de decisión. Carlo Acutis no vivió preguntándose qué harían los demás. Se preguntó qué debía hacer él. No esperó a que el mundo cambiara para empezar a vivir con sentido. Empezó desde su propio interior, desde su forma de mirar, de usar su tiempo, de relacionarse con Dios. Y esa coherencia silenciosa terminó convirtiéndose en una señal para otros. Aquí es donde este mensaje deja de ser una historia bonita y se vuelve personal. Porque no importa cuántos santos admires, cuántos videos veas o cuántas reflexiones escuches, si nada cambia dentro de ti, la señal se pierde. Y perder una señal no siempre es rechazarla abiertamente. A veces es simplemente postergarla. Muchos esperan una señal clara para empezar a cambiar. Algo evidente, indiscutible, extraordinario. Pero casi nunca funciona así. Las señales más importantes llegan cuando no hay garantías. Cuando solo existe una intuición suave que dice, por aquí no es,
o algo más es posible, y actuar en ese punto requiere valentía. Tal vez la señal para ti no sea dejarlo todo, tal vez sea ordenar prioridades, volver a orar, recuperar el silencio, alejarte un poco del ruido, cuidar mejor tu interior. Ninguna de esas cosas parece espectacular, pero todas son profundamente transformadoras, y todas empiezan con una decisión que nadie ve, excepto Dios. Vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar, no a discernir, a opinar rápido, no a escuchar profundo, a mostrarnos fuertes, no a ser verdaderos. Y en ese contexto, detenerse a escuchar una señal interior es casi un acto de rebeldía espiritual. Pero es una rebeldía sana, una que libera. Carlo entendió algo que muchos descubren demasiado tarde, que la vida no se mide solo por lo que se logra, sino por lo que se ofrece, que no todo llamado viene acompañado de aplausos, que hay decisiones pequeñas que tienen consecuencias eternas y que ignorar la voz interior una y otra vez termina apagándola. Este momento que estás viviendo ahora mismo, escuchando estas palabras, no es neutro. Algo ya se movió. Tal vez no lo sepas explicar, pero lo sientes. Y ese movimiento interior es delicado. Puede crecer o puede apagarse. Depende de lo que hagas después. No necesitas entenderlo todo hoy. No necesitas respuestas completas. Solo necesitas honestidad. Preguntarte con sinceridad qué parte de tu vida necesita alinearse, qué estás evitando, qué estás posponiendo, qué te está pidiendo Dios en este tiempo concreto de tu historia. Porque cuando una señal llega y se reconoce, la responsabilidad cambia. Ya no se puede decir «no sabía». A partir de ese momento, la vida invita a una respuesta, no perfecta, no heroica, solo verdadera. Si este mensaje te tocó el corazón y sentiste que algo dentro de ti se despertó, deja tu valeu de mais. El botón está aquí abajo, en forma de corazón. Tu apoyo ayuda a que este llamado llegue a más personas que también están escuchando una señal interior. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya no se puede negar. Algo te sostuvo, algo te mantuvo escuchando. Algo hizo que no cerraras este video antes. Y no fue solo interés. No fue solo curiosidad. Fue resonancia. Porque cuando un mensaje toca una verdad interior, el alma lo reconoce antes que la mente lo explique. A lo largo de este recorrido, no hablamos de coincidencias cómodas. Hablamos de señales incómodas, de esas que no buscan entretener, sino despertar. De esas que no gritan, pero insisten. Y ahora, al llegar al final, la frase inicial vuelve con más fuerza que nunca. Esto no fue casualidad. Carlo Acutis no aparece en nuestra historia como un recuerdo bonito del pasado reciente. Aparece como una respuesta silenciosa a una pregunta colectiva. ¿Cómo vivir con sentido en un mundo saturado de ruido? ¿Cómo mantener la fe sin huir de la realidad? ¿Cómo ser profundamente espiritual sin dejar de ser humano? Su vida no responde con teorías, responde con coherencia. Tal vez esperabas una conclusión clara, una afirmación contundente, una respuesta cerrada, pero las señales verdaderas no funcionan así. No clausuran el camino, lo abren. No te dicen exactamente qué hacer, te invitan a mirar con más profundidad. Y esa invitación permanece incluso cuando el video termina. El mundo seguirá igual después de hoy. Las noticias, las prisas, las obligaciones, el ruido. Nada se detiene afuera. Pero algo puede cambiar adentro. Y ese cambio, aunque nadie lo vea, tiene un peso enorme. Porque toda transformación auténtica empieza en lo invisible. Carlo entendió que no se necesita una vida larga para dejar una huella profunda. Se necesita una vida alineada, una vida que no se traiciona a sí misma.
Y eso es precisamente lo que hace que su mensaje atraviese el tiempo y llegue hasta aquí, hasta ahora, hasta ti. Tal vez mañana olvides algunas palabras, tal vez no recuerdes cada idea, pero si este mensaje fue verdadero, algo quedará. Una pregunta, una inquietud, un deseo de vivir con más intención, y eso basta. Porque las señales no buscan perfección inmediata, buscan apertura. Este cierre no es un final, es una pausa, un espacio breve entre lo que eras antes de escuchar y lo que puedes empezar a hacer después. No hay presión, no hay exigencia, solo conciencia. Y la conciencia, cuando despierta, ya no vuelve a dormir igual. Si alguna vez dudas de si Dios sigue hablando hoy, recuerda esto. Él no siempre envía respuestas espectaculares. A veces envía historias, a veces envía personas, a veces envía silencios y a veces simplemente te conduce hasta un punto donde ya no puedes decir que todo fue casualidad. Carlo Acutis no pidió ser escuchado. No pidió ser visto, solo fue fiel, y esa fidelidad sencilla terminó convirtiéndose en una señal para nuestro tiempo, un tiempo que necesita menos ruido y más verdad, menos prisa y más profundidad, menos distracción y más sentido. Ahora el camino continúa contigo, con lo que elijas hacer después, con lo que decidas cambiar, aunque sea pequeño, con la forma en que vuelvas a mirar tu vida cotidiana. Porque las señales no se completan cuando se escuchan, sino cuando se responden. Y tal vez, dentro de un tiempo, mires atrás y entiendas algo que hoy apenas intuyes. Que este momento, esta escucha, esta pausa, fue parte de algo mayor. No porque lo diga este video, sino porque tu interior lo reconoce. Si este contenido te ayudó a cerrar este recorrido con más claridad y profundidad, te invitamos a convertirte en miembro del canal. Tu apoyo permite que sigamos creando espacios de silencio, reflexión y verdad en medio de tanto ruido.